Yo quiero saber quién está animado acá de saber que tiene un hogar en el cielo, amén. Amén, eso es increíble. Tenemos todos un hogar en el cielo. Todos los discípulos tenemos un hogar en el cielo. Y para mí, realmente lo más parecido al cielo acá en la tierra es el reino de Dios, amén. Lo más parecido al cielo acá en la tierra es la iglesia, amén. ¿Por qué? Porque acá es donde Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Acá es donde Dios rige sobre nosotros. Ustedes pudieron ver el video increíble acerca de la conferencia de México, amén. Y yo creo que eso es lo más cerca que yo he estado en el cielo, amén. Miles de personas adorando a Dios, porque realmente eso es lo que vamos a hacer en el cielo, amén. Adorar a Dios todos juntos. Cuando yo estoy en las conferencias, cuando yo estoy acá con ustedes, hermanos y hermanas, eso es un pedazo de cielo. Ahora va a ser mucho más increíble cuando ninguno de nosotros tenga pecado en el cielo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la iglesia que no sea el cielo, ¿amén? Nuestro pecado, ¿amén? Pero al menos ya estamos siendo perdonados por Dios, ¿amén? Fuimos perdonados por Él. Antes de empezar, quería dar un par de anuncios primero. Por favor, familia, por favor, invitados el día de hoy, si tienes tu celular, ponlo en silencio. En el peor de los casos, por favor, apágalo. ¿Para qué? Para que, cada uno de nosotros pueda enfocarse completamente en lo que hace la prédica, que no haya sonidos, en la vibración del celular que te hace sacarlo y ver qué está pasando, ¿verdad? Que no haya distracciones, amén. Y antes de empezar, vamos todos juntos también a hacer una oración a Dios. Dios Padre Santo, Señor, muy buenos días, Dios. Padre, hoy estamos regocijados, Señor, estamos alegres porque nos has llamado, Padre, a un reino eterno, Padre, porque nos has llamado acá a tu iglesia, Padre, porque nos has salvado mediante la sangre del Cordero tuyo, Padre Santo, tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque hoy tú podemos tomar la decisión todos los días, Padre, de vivir menos para nosotros y vivir más para ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos regala familia. Gracias, Padre, porque nos da la salud, Padre, el aliento y todas las cosas. Pero sobre todo, Padre, porque nos permites hoy acá estar sentados como hijos e hijas tuyas, Señor, completamente perdonados de nuestros pecados que hemos recibido en el bautismo cuando nos arrepentimos, Señor. Padre Santo, gracias por esa vida que hoy podemos vivir, que sin ti no sería posible, Padre. Dios, permite que el día de hoy sea en nuestros corazones, en nuestras mentes, a completa humildad, Padre, completo temor santo, Padre, a tus escrituras, porque es lo más importante que tenemos, Padre. Si hay algún rastro de sueño físico en este lugar, o sueño espiritual, Padre, Padre, despiértanos, Señor, y permítenos dejar que la palabra entre como espada de doble filo, lo más profundo de nuestro corazón, y Padre, hoy pueda cambiarnos. No porque nosotros podamos hacer algo por nosotros, sino porque tú lo hiciste todo, Jesús, y hoy podemos alabarte con nuestras decisiones, Padre. Padre, guíanos, y todo esto lo oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Como dije antes, lo más parecido al cielo es el reino de Dios. Y este fin de semana yo viví un pedacito del cielo, como lo hicieron también todos los líderes de charla bíblica de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque tuvimos un retiro de líderes. Un retiro de líderes que se titulaba Subiendo de Nivel. Amén. Y para los que son gamers, para los que juegan juegos de video, ustedes saben que eso es lo que quieres siempre, subir de nivel, ¿verdad? Si no subes de nivel, ¿qué quiere decir? No estás avanzando. La escritura principal de este retiro se encuentra en 1 Timoteo 4, versículo 15. Dice 1 Timoteo 4:15, esta fue nuestra escritura principal, dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona, cuando un líder, cuando un discípulo toma la decisión de entregarse de lleno a los asuntos de Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia? Todos van a notar su crecimiento. Es la realidad. Cuando una persona da todo su corazón, se nota. Pero cuando una persona no da todo su corazón, se nota aún más. ¿Están conmigo, chicos?
Como iglesia queremos que todos estemos capacitados de subir de nivel. Y como no podemos llevar a toda la iglesia a un retiro, lo hacemos con los líderes para que ellos realmente promuevan lo aprendido a todos sus grupos. Amén. Y fue un tiempo increíble donde cada uno de ellos pudo predicar la palabra de Dios y realmente glorificar a Dios con nuestras decisiones. Amén. Dios realmente actuó en nuestros corazones y cada uno de nosotros salió transformados. Estoy seguro que cada uno de los líderes de Chalábrica subió de nivel este fin de semana. Amén. Fue increíble, fue increíble. Pero las cosas que más me inspiraron entre los discípulos fue el amor. El amor que había entre ellos ese fin de semana. Como les digo, fue un pedacito de cielo. La palabra de Dios personalmente me movió mucho a mí. Realmente me permitió tomar decisiones, pero sobre todo la convivencia. El amor de Dios entre nosotros fue lo que para mí más me impactó. Porque yo podía realmente sentir una verdadera paz. Yo quiero que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que sentiste verdadera paz en tu vida? Verdadera paz. No quiere decir que yo tenía problemas al volver a Lima, pero yo en ese momento sentía completa paz. Vamos a ir a Santiago 4. Y vamos a entender de dónde viene realmente la paz de cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo podemos aprender de dónde viene la paz? Bueno, aprendiendo de dónde surgen las guerras y los conflictos. En Santiago, capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es lo contrario a la paz? Conflicto y riñas, ¿verdad? ¿Y de dónde nacen las guerras y los conflictos? De las pasiones que luchan dentro de nosotros. ¿De qué está hablando acá? De las envidias, del egoísmo y el orgullo está hablando acá. De esas tres cosas es que nace la guerra. Y eso fue lo que no había este fin de semana entre los líderes. No había envidia, no había ¿qué? No había egoísmo, no había orgullo. Y por eso pude sentir un pedazo del cielo acá, porque se vivían en paz. Todos estaban dispuestos a servirnos unos a los otros. Todos estamos dispuestos ¿a qué? A poner nuestros intereses por debajo de los intereses de los demás. Y de ahí nacía la paz que este fin de semana yo pude experimentar. Si hubiera realmente humildad en vez de orgullo, no habría riñas ni pleitos. Si hubiera amor en vez de egoísmo, no habría ni riñas ni pleitos. Y la realidad, familia, es que se necesitan dos personas orgullosas para un conflicto. Siempre se necesitan dos personas orgullosas para un conflicto. Si tú tienes a un orgulloso y a un humilde, no hay conflicto. Porque el orgulloso va a atacar y el humilde no va a contraatacar. ¿De dónde nacen los conflictos de las guerras? De dos personas completamente orgullosas. Aplica para el matrimonio. Aplica para el matrimonio. No hay peleas, no hay riñas si los dos son humildes o si uno de ellos es humilde. Aplica para las relaciones de discipulado, ¿verdad? ¿Qué es discipulado? Cuando un hermano se sienta al frente de un hermano a hablar de pecado, ¿verdad? A hablar de las cosas que podemos cambiar. Pero no va a haber riñas ni conflictos cuando hay dos humildes. ¿Están conmigo, chicos? Si solo hay un orgulloso, no hay riña. Se necesitan dos orgullosos para pelear. Amén. Y Dios nos enseña dos cosas importantes acerca del orgullo acá. Dice acá el versículo 4 y 6. Dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Cuando tú eres orgulloso,
te estás volviendo amigo del mundo. Por lo tanto, te haces enemigo de Dios. El orgullo te hace enemigo de Dios. Literal, Dios se vuelve tu enemigo. ¿Por qué? Porque el orgullo es literal, tú actuando en contra de la voluntad de Dios. Cuando una persona es orgullosa, está actuando literalmente en contra de los planes de Dios. ¿Qué quiere decir? Al ser orgullosos, tú te estás oponiendo a Dios. ¿Qué hace Dios? Oponerse a ti. Te vuelves enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque terminas haciendo lo contrario a lo que realmente Dios quiere. ¿Están conmigo, chicos? Vamos. Y si tú te opones a Dios, hay una que va a ser Dios. Dios se va a oponer a ti. Qué loco, ¿verdad? Qué loco pensar que el orgullo que presentas ante tu esposo, el orgullo que presentas ante tu hermano, el orgullo que presentas ante la persona que te hirió allá en la calle, es orgullo contra Dios. Y te estás haciendo enemigo de Dios al actuar con orgullo. Por eso, ¿qué quiere decir? El orgullo es de los peores enemigos que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Y realmente yo creo, ¿por qué? Yo creo porque el orgullo es la raíz de todo el pecado. ¿Por qué? Porque al tú pecar contra Dios, estás diciendo que te importa más lo que tú pienses que lo que Dios piensa. Al tú pecar, estás diciendo que tú estás en lo correcto y Dios está en lo incorrecto. ¿Y sabes cómo se llama eso? Orgullo. La verdad, chicos, es que todos luchamos con orgullo. Todos luchamos con orgullo. No hay una persona que no luche con orgullo en esta sala. Y si realmente no luchas con orgullo, alza la mano porque eres Jesús. Era la verdad, solo Jesús no lucha con orgullo, ¿amén? En escala del 1 al 10, si pudiéramos poner una escala del 1 al 10, 1 siendo nada de orgulloso y 10 supremamente orgulloso, yo creo que yo sería un sólido 8. Si yo podría en el mundo, yo sería un 8, sólido. No puedo decir que soy el más, pero llegando ahí. Mi esposa sería un 2, un 3. Amén. Todavía es orgulloso. Todos son orgullosos. Amén. Es bueno, pero no es perfecto. Amén. ¿Por qué el orgullo? El orgullo es el peor enemigo. ¿Y qué dice la escritura en el versículo 6? Pero Él nos ayuda, Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo quiero preguntarte del 1 al 10, ¿qué tan orgulloso eres? Ponte un número 1 al 10. Y si está diciendo 0, ok, ponte un 10 inmediatamente. Como dije antes, chicos, el orgullo es uno de los peores enemigos del ser humano. Entonces, ¿cuál es el mejor amigo de nosotros? La humildad, amén. ¿Qué dice Dios acerca de la humildad? Da gracia a los humildes. Otra versión dice que Dios exalta al humilde. Nuestro mejor amigo, la humildad. Nuestro peor enemigo es el orgullo. Por eso, el título de hoy, mi clase es El camino hacia la humildad, amén. El camino hacia la humildad. Hay dos caminos hacia la humildad. Hay dos caminos hacia la humildad. Uno de ellos está en versículo 6, lo acabamos de leer. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es el primer paso de la humildad? Que Dios se oponga a ti y te humille. Ese es el primer paso de la humildad. Si tú no eres humilde, ¿cómo Dios te va a hacer humilde? Se va a oponer a ti y te va a humillar. Ese es el primer paso. Amén, vamos Dios. ¿Quién quiere pasar por ese? Bueno, ese es el primer paso de la humildad. Ok, dice un hermano por allá. Prepárate, hermano. También, vamos a ver otra forma de llegar a la humildad. Vamos a leer el versículo 7. Dice así: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cuál es el segundo paso hacia la humildad? Que te humilles tú mismo. Esos son los dos pasos que tienes. O Dios te humilla, o tú te humillas ante Dios. ¿Cuál vas a hacer el día de hoy? Como dije antes,
todos tenemos cierto grado de orgullo en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? Que tú vas a pasar por ambas. Va a haber momentos en que Dios te va a humillar y va a haber momentos donde tú vas a tener que humillarte también. Todos vamos a pasar por esto. Algo que me hace entender este concepto de ser humillado o humillarse es mi familia física. ¿Por qué? Porque yo tengo un hermano mayor. Ese hermano que solo le faltaba un pavo para que comenzara a andar bien, ¿verdad? Y ya después seguía dirección, pero existía otro hijo que era yo, que necesitaba mucho pavo todo el tiempo. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Algunos de ustedes, por su orgullo, van a necesitar mucho pavo de Dios. Van a necesitar que Dios los humille constantemente porque somos orgullosos. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de nosotros pasamos por más humillación de la que deberíamos porque somos orgullosos. Pero hoy tú puedes escoger humillarte personalmente, individualmente a Dios, y Él, ¿qué hará? Te exaltará. ¿Están conmigo, chicos? Sí, yo recibí bastante pavo de mi papá. Y me ayudó, ¿amén? Me ayudó. Pero vamos a ir a 2 Corintios ahora. 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer un hombre que era humilde, un hombre bastante humilde, llamado Pablo. Un hombre que se le permitió ver cosas que nadie más se le había permitido ver. Él nos va a contar de su experiencia y vamos a aprender cosas acerca de él y cómo realmente él caminó hacia la humildad. En 2 Corintios 12, versículo 1, dice así: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Amén. Acá vemos a un Pablo que está hablando en tercera persona. Conozco un hombre que hace 14 años, él está hablando a él mismo. Él quería ser humilde, diciendo, ok, Dios me permitió vivir esto hace 14 años. Y comienza a hablar en tercera persona, ¿verdad? Pero después nos dice que era él mismo. Dice, yo podría hacer alarde de mí mismo por lo que Dios me permitió hacer. Pero dice que es mejor que alardear de sus debilidades. Esto es ser humilde. Este hombre que tenía muchas cosas de que alardear, se quedaba callado y decía, más bien voy a alardear de mis debilidades. Muchas veces queremos mostrarnos lo bueno que somos en algo, ¿verdad? Muchas veces queremos mostrar lo mucho que Dios nos ha permitido crecer en algo. Y realmente alardeamos de nosotros en vez de alardear de nuestras debilidades. Pablo no vio necesidad de alardear de nada más de sus debilidades. Él dice que vio cosas que a nadie se le había permitido ver. Este es un hombre que estaba ¿qué? Caminando en humildad. Dios, tú me permitiste ver eso. Y no quiero que, y dice ahí en el versículo 6, sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Él no quería mostrarse como nadie más. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía una espina en el cuerpo. Dice que un mensajero de Satanás que Dios había permitido en su vida. Y 3 veces él pidió a Dios, Dios,
quítame esta espina de mi cuerpo. Bueno, muchas personas tienen muchas hipótesis. ¿Qué podría haber sido esta espina? Muchos dicen que era una enfermedad. Muchos dicen que también es, por el contexto, personas que lo estaban atacando constantemente. Bueno, el caso de lo que fuera, yo no sé, él rogaba a Dios para que se lo quitara, que algo pasara. ¿Pero qué dijo Dios? No. Dijo no. De esta escritura vamos a aprender dos formas que Dios nos protege de nuestro peor enemigo, que es el orgullo. Primer punto, Dios nos muestra el camino hacia la humildad, permitiendo que cosas no pasen en nuestra vida. Dios nos muestra el camino hacia la humildad, permitiendo que cosas no pasen en nuestra vida. Dios muchas veces no permite. Vemos acá un Pablo un Pablo que había visto visiones que nadie jamás lo había visto, ¿verdad? Y él dice que Dios no quería que él se volviera presuntuoso. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces Dios no va a permitir que logremos cosas increíbles en nuestras vidas, porque Él sabe que si lo hace, nos tornaremos orgullosos. Muchas veces Dios te protege la humildad, no dándote eso tan increíble que tú quieres. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, tú te tornarías orgulloso, te tornarías un enemigo de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Vamos, bro. Si Dios permitiera ciertas cosas en nuestras vidas, nuestro ego se inflaría y nos volveríamos, ¿qué? Presuntuosos. Creeríamos que somos los mejores y que ya no necesitamos de Dios. Muchos nos volveríamos presuntuosos si llegáramos a tener la visión que Pablo tuvo. Y por eso él solo se la dio a Pablo, no a nadie más, porque muchos no aguantarían que el orgullo. Pero la pregunta es, chicos, Dios nos protege del orgullo permitiendo que cosas no pasen en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? De pronto esa carrera que tú querías sacar, ese trabajo que tú querías, de pronto Dios te está protegiendo y no te lo dio, porque si no te lo dio, te volverías presuntuoso y orgulloso. De pronto esa relación que tanto estabas buscando, ¿qué tal? Si Dios te la da y te vuelves orgulloso y presuntuoso. Dios nos protege de las cosas, haciendo que cosas no pasen en nuestras vidas. Pero la pregunta ¿es Dios quien afecta y limita nuestro crecimiento? No, es tu orgullo que te limita y te afecta a ti mismo. Porque si no fueras orgulloso, Dios te exaltaría. ¿Están conmigo, chicos? Dios no te va a permitir ver cosas o hacer cosas por el simple hecho de que Él quiere evitar que te vuelvas orgulloso. Esto es verdad en todas las áreas. Muchas veces no disfrutamos de muchas victorias en nuestro matrimonio porque somos orgullosos. Muchas veces no enfrentamos victorias en nuestro trabajo porque somos orgullosos. Dios no te va a permitir crecer en ciertas áreas por el simple hecho de que Él quiere protegerte. ¿Están conmigo, chicos? Todos sabemos, vemos todos acá cuál es nuestro mejor amigo entonces, la humildad. Pero muchos de nosotros no entendemos la humildad y creemos que la humildad es sentirse inferior, es sentirse inseguro, es decir, no, yo no soy nada. Creerse inseguro, muchos creemos que la humildad es eso, pero la verdadera humildad no es pensar menos de ti. La verdadera humildad es pensar menos en ti. Muchas veces creemos que la humildad es pensar menos de nosotros. No, es pensar menos de ti, en ti. Saúl, muchos de nosotros sabemos quién fue el rey Saúl, ¿amén? Sí. Saúl fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Después de mucho tiempo, las personas estaban pidiendo un rey. Y Dios les dice, ok, les voy a dar un rey. Y escogió a Saúl. Al principio, él estaba escondido, él no quería ser rey. Pero ¿qué pasó cuando Dios comenzó a darle victorias? ¿Qué pasó cuando él comenzó a crecer y darse cuenta que él podía hacer grandes cosas? Se volvió orgulloso y presuntuoso y pecó contra Dios. ¿Están conmigo, chicos? Vamos. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Cortarlo, sacarlo de su rol. Vemos acá que humildad no es creerte menos, no es creer menos de ti, sino pensar menos en ti. Por otro lado, tenemos el gran ejemplo del hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Era David. David pasó de ser un simple, ¿qué? Pastor,
a ser el mejor rey que Israel jamás tuvo en toda su historia. Pero David nunca dejó de ser el pastor. Nunca. Ni cuando estaba en lo más alto de su reinado, él nunca se vio más que un pastor, un servidor de Dios. Él pudo pasar de ser un pastor a ser el rey. ¿Por qué? Porque él pensó más en Dios que en él mismo. Porque no se enfocaba en lo que Dios le daba, ni en lo increíble que él era, sino en simplemente Dios que se lo daba. Amén. David fue tan humilde durante su vida que Dios le daba más y más. Le daba más dinero y David como que, ¿qué? Increíble. Yo voy a enfocarme en Dios. Le daba más poder y David, increíble. Dios es increíble. Le daba más victorias y a David no le importaba nada de eso. Le importaba su relación con Dios. Amén. La pregunta es, ¿aprecias tú tu relación con Dios tanto como aprecias las demás cosas? ¿Qué aprecias más? ¿Lo externo o tu relación con Dios? ¿Qué es más importante para ti el día de hoy? Si una cosa es más importante que tu relación con Dios, Dios te va a ayudar a protegerte permitiendo que cosas no pasen en tu vida. ¿Qué quiere decir? Tú eres el propio limitante y el que afecta tu propio crecimiento por tu orgullo. Dios no muestra el camino hacia la humildad permitiendo que cosas no pasen, ¿sí? Dios no permite que cosas geniales pasen. No permite que planes se den, pasen, o que puedas hacer cosas grandes, porque tu ego no lo soportaría y te alejarías más de Dios. Por eso, chicos, la solución es humillarnos a Dios, amén, y no dejar que el orgullo limite nuestro crecimiento. ¿Están conmigo, chicos? Vamos. Segunda forma en que Dios te protege del orgullo, permitiendo cosas pasen en tu vida. Es chistoso, ¿verdad? Porque el primer punto es, Dios te protege el orgullo, permitiendo que cosas no pasen en tu vida. ¿Qué quiere decir? Esas cosas increíbles, ¿por qué? Porque tu ego no lo soportaría. Pero en vez de eso, ¿qué tiene que hacer Dios? Permitir que ciertas cosas pasen en tu vida. Vemos que pasó para Pablo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios protegió a Pablo del orgullo? Vamos a leer, versículo 7. Dice así: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Vemos acá que dice para evitar. ¿Qué quiere decir para evitar? ¿Qué quiere decir? Que Pablo ni siquiera era orgulloso, pero Dios dijo, por si las moscas, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, y no te vuelvas presuntuoso, te voy a poner esta espina en el cuerpo. Dios permite cosas en nuestras vidas, ¿para qué? Protegernos del orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es el peor enemigo del hombre. Dios nos protege del orgullo permitiendo que cosas pasen en nuestra vida. ¿Cómo? Dios nos va a poner cosas en nuestra vida para mantenernos humildes. Una de ellas puede ser, no sé, cualquier cosa. Puede ser un defecto físico de nacimiento, o sí, una enfermedad de nacimiento. Yo realmente soy bastante bajito, yo no soy así de alto. Imagínate que yo tuviera 1,80 m. Paso de ser un 8 en la escala de orgullo a ser un 10 sólido, ¿ven? Sí, por eso yo me tuve que hacer bajito. Algunos nos quitó el pelo bastante rápido, ¿verdad? Como Danilo siempre hace alarde de sus debilidades, ¿verdad? Se está quedando calvo, ¿verdad? Pero sí, Dios tiene que hacer cosas en nuestras vidas para mantenernos humildes. Dios permite estas cosas para mantenernos humildes. Dios incluso permite que Satanás haga cosas en nuestra vida para mantenernos humildes. Puede ser la consecuencia de tu pecado en el mundo. Puede ser una enfermedad. Hay muchas personas allá que en el mundo realmente descuidaron de su cuerpo y ahora están enfermos por su pecado. Y Dios lo permite para que esa sea su espina y mantenerlos humildes. De pronto puede ser una relación en el mundo que te hirió y te marcó por siempre. Dios lo permite para mantenerte humilde. Hoy puede ser una situación económica difícil. Dios lo está haciendo, ¿qué? Para mantenerte humilde ante Él. Puede ser esa lucha constante que siempre está atacándote. Dios quiere protegernos ante el orgullo de cualquier manera y Él nos quiere enseñar humildad. Dios permite estas cosas en tu vida para protegerte del orgullo.
Hoy quiero hablarte. De pronto este mensaje llega a tu corazón, y si estás pasando una prueba grande ahora, sea cual sea, el reto es que le creas más a Dios que a ti mismo. El reto es que entiendas que la situación de ahora es simplemente Dios enseñándote el camino aquí hacia la humildad. ¿Por qué? Porque Él quiere mantenerte humilde, porque el peor enemigo del hombre es el orgullo. Y así después, cuando tú puedas humillarte y aprendas a humillarte ante Dios, Él puede hacer ¿qué? Exaltarte. ¿Están conmigo, chicos? Oh, bro. La misma enseñanza que Dios quiere darte, la misma situación difícil que Dios está permitiendo para que te humilles y después exaltarte, puede ser la misma situación que Satanás use para hacerte caer completamente. ¿A qué me refiero? Hoy estás pasando por esa situación difícil. Dios solo busca una cosa: que te humilles. Y cuando te humilles, Él puede exaltarte. Pero si tú dejas que el desánimo, que la falta de fe, que el orgullo, en medio de la situación difícil, te aleje de Dios, eso es la trampa de Satanás para hacerte caer y alejarte de Dios. Las dos pueden ser la misma: o Dios permitiéndolo para que crezcas, o Satanás haciendo para que caigas. Tú decides. Dios permite estas cosas en tu vida para protegerte del orgullo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú al respecto? ¿Qué vas a hacer tú al respecto el día de hoy? Versículo 9 dice así: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Vemos acá que Pablo entendía que su peor enemigo era el orgullo. ¿Qué quiere decir? Me voy a mantener humilde, me voy a regocijar en mis debilidades. ¿Cuánto realmente hacemos eso? Muchos queremos regocijarnos de las cosas buenas que pasan en nuestra vida, pero Pablo entendía: donde yo le dé un pequeño espacio al orgullo, pierdo. Y él se mantenía humilde. Inclusive Dios, por si las moscas, por si acaso, le mandó un enemigo, Satanás. Dice el versículo 10: por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Amén. ¿Cómo estás tú tomando la situación difícil hoy en tu vida? ¿Cómo la estás tomando? ¿Es esto lo que realmente puede definir tu situación difícil? ¿Regocijarte realmente en tus debilidades? El aceptar las cosas y soltar el manubrio de nuestras vidas puede ser muy difícil, y yo entiendo eso. Nos rehusamos a darle el timón a Dios. Nos da miedo, ¿verdad? Y para mí la vida con Dios es como ir en un carro, ¿verdad? Cuando las cosas van muy bien, muchas veces yo lo he hecho. Yo he soltado el timón cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando todo es recto, ¿verdad? Soltar el timón es fácil, ¿verdad? ¿Ok? No se va a mover. Pero ¿qué pasa cuando ves la curva? Y ves que no puedes poner tus manos porque yo confío en ti. Pero ves que te estás acercando a la curva más y más y más. Quieres tomar el control de tu vida. Cuando las cosas son difíciles es cuando quieres tomar el control de tu vida, y ahí es donde demuestras el orgullo que hay en tu corazón. Pero cuando tú simplemente confías, y por más difícil que sea, quiero tomar ese manubrio, viene la curva, dejas que Dios tome la curva, porque cuando tú lo haces, realmente pierdes. La tendencia de estar preocupados, inseguros o desanimados es una señal ¿de qué? De orgullo en nuestro corazón. Si tú ahorita estás dejando que la situación te preocupe, te haga inseguro y te desanime, realmente es señal de que estamos pecando y orgullosos. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo decidió hacer alarde de sus debilidades. ¿Por qué él haría eso? Porque Pablo haría alarde de sus debilidades. Porque al regocijarse en estas debilidades, ya no se trataba de Pablo, se trataba de lo que Dios podía hacer. Hoy yo quiero invitarte el día de hoy. ¿Estás pensando más en ti en medio de tu problema o estás pensando más en Dios? La situación difícil te está acercando a Dios o te está alejando de Dios. Recordemos, familia, nunca la situación. La situación no es el problema. La situación lo que hace es revelar lo que hay en tu corazón. ¿Están conmigo, chicos? Vamos.
Muchas veces podemos culpar, no, es que pasó esto, y por eso es que no me he acercado a Dios. Pero la situación no es el problema. La situación simplemente ha reflejado lo que hay en tu corazón. Pero tú y yo siempre tenemos una opción. ¿Y cuál va a ser? La humildad. Y Dios va a encargarse de ayudarnos a ser humildes. Ya sea porque tú mismo te humillas o ya sea impuesta. En conclusión, familia, este fin de semana fue un pedazo de cielo con los líderes de Charla Bíblica, amén. Y vamos a darle un aplauso a cada uno de ellos porque ha hecho un gran trabajo, amén. Desde Fortaleza, con José y Juanita, con Rolando, a Isabel, amén. Un gran aplauso para Fortaleza. También con los The Warriors, con César y Vanessa, ¿verdad? Con también los inquebrantables, amén. Con cada una de las charlas, los inquebrantables con Julio y Emico, amén. Increíble. Con Heaven, con Pablo y Andrea, amén. Con Legado, con Turco y con Cris, amén. Y también Milly con Nelson y Amelie, amén. Es increíble. La paz que se sentía este fin de semana fue increíble. ¿Pero por qué? Porque en ese lugar había generosidad y humildad. ¿Por qué? Porque esas son una receta perfecta para la paz. Generosidad y humildad. Por el otro lado, el orgullo es el ingrediente principal de las guerras y los conflictos. ¿Están conmigo, chicos? Y la verdad es que todos luchamos con orgullo. Todos luchamos con orgullo acá. En diferentes grados, pero todos lo hacemos. Y si eres como yo, muchas veces nos cuesta humillarnos ante Dios por las buenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Hacerte humilde a las malas. Eso es lo que va a pasar. Y ahí es cuando Dios tiene que entrar y encargarse de enseñarnos el camino de la humildad de una manera más fuerte, ¿verdad? Era el pavo de mi papá. Y ser humillados por Dios. Y tanto el humillarse como el ser humillado van a ser una realidad en tu vida. Tú no eres lo suficiente humilde para nunca ser humillado por Dios. Y vemos que Dios va a hacer todo lo que está a su alcance para protegernos del orgullo y mostrarnos el camino a la humildad. ¿Por qué? Porque Dios da gracia y exalta al humilde y que para Dios sea toda la gloria. Amén.